¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ya. Entonces, Sí, se para ve, doctor. terminar la parte abdominal, y tanto abdominal como urinaria, tenemos la parte del tacto rectal. Cuando nosotros hablamos del tacto rectal, tenemos que tener mucho cuidado porque es una zona muy inervada, obviamente muy sensible. Entonces, en algunos casos podemos dar incluso reacciones vasovagales. ¿Qué significa eso? Que si hacemos sin el coqueteo, que se denomina, ahorita les voy a explicar qué es eso, al hacer el tacto sin el coqueteo, podemos estimular estas fibras nerviosas parasimpáticas y producir bradicardia, hipotensión y el paciente puede sufrir hasta un desmayo y liberación de esfínteres durante el examen. Entonces, no es agradable ni para el paciente ni para la parte médica, ¿no es cierto? Entonces, al ser un procedimiento un poco delicado, ¿no es cierto? Tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Al igual que para cualquier parte de examen, tanto físico, general, abdominal, primero tenemos que tener una buena iluminación. Y la luz tiene que ser una luz blanca en lo posible. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver muchas patologías. Van a ver absceso perianal, van a ver hemorroides, van a ver hemorroides trombosadas, van a ver fístulas. Todo eso necesitamos ver de manera adecuada, sobre todo la parte de los abscesos, que si nosotros no lo diagnosticamos de una manera correcta, luego se hace síndrome de Fournier. El síndrome de Fournier es una gangrena de todo el perine que empieza a comprometer en el varón los testículos, en la mujer los labios, la parte del ano, la parte de la vaginita si es que fuera mujer, los músculos, se hace profundo, empieza a comprometer el recto, el ano y puede ser una enfermedad no solamente con mucha morbilidad y va a necesitar una colostomía y demás tratamiento para que se pueda resolver, sino que además puede ser mortal. La sepsis que se produce a ese nivel es muy difícil de controlar, muy difícil de controlar. No solamente porque es un lugar donde va a estar contaminado constantemente, a menos que se haga la colostomía, sino que tenemos muchas bacterias, hongos, virus, entonces son infecciones que son realmente complicadas. ¿Es muy frecuente en el altiplano y en nuestros medios? Sí, tanto en Bolivia como en Perú es una enfermedad muy prevalente. Además es incidente, entonces sí o sí en algún momento de su vida van a chocar con una de estas enfermedades. Ahora, cuando ustedes empiecen a hablar de lo que es una hemorroides, van a ver o el paciente va a referir un cuerpo extraño, una bolita, una dilatación, justamente que protruye a través de lo que es el esfínter externo y nosotros lo podemos evidenciar. Ahora, cuando esta dilatación esté trombosada, esté negra, oscura y sea dolorosa la palpación, eso es una trombosis hemorroidal. El tratamiento es sencillo, mejor pero que no lo hagan ustedes todavía, pero es realmente sencillo. Hacemos un pequeño corte con bisturí, ni siquiera se infiltra porque es una vena, y sacamos todos los coágulos que estén dentro de la vena. Le ponemos unas gasitas y le pedimos al paciente que tenga un buen aseo, damos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y cuando la herida ya esté cerrada, damos corticoide con anestésico local. Así de simple y de sencillo es una trombosis hemorroidal, pero es sumamente dolorosa y es un motivo por el cual van a consulta por emergencias. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la hemorroides trombosada? Es el absceso perianal. Cuando ustedes hablen de absceso, vamos a ir a los signos de Celsius. Kimberly. Kimberly a la una. Sí, doc, sí estoy. Muy bien. ¿Cuáles son los signos de Celsius? El calor, el tumor, mm, el dolor,
Dolor, tumor, ¿ya? ¿Qué más? Calor y rubor. y Calor, tumor, dolor y rubor. te falta Edema. una. Exacto, listo. Entonces, cuando nosotros estemos con una zona perianal eritematosa, roja, dolorosa, no solamente a nivel del esfínter, sino hacia un costado, como es un lugar que se ve en radios, como si fuera un redondo, entonces en cualquiera de los radios va a estar comprometido. Si hay dolor a la palpación de la piel, no al hacer el tacto, a la palpación de la piel, hay eritema, calor, rubor, tumor, todo eso, entonces estamos frente a un absceso. Para determinar la etiología se hace el tacto rectal. Y con eso vemos cuál de las criptas, que son glándulas que están dentro del recto, está inflamada y afectada. Entonces, es muy diferente a la trombosis, que solamente es la vena que sale a través del anito y es sumamente dolorosa y está negra, oscura, medio violácea, pero la piel está normal. En el caso de los abscesos, la piel está comprometida. Ahora, ¿qué indicaciones tenemos? Perdón. Aparte del ambiente necesitamos materiales. ¿Con qué material se tiene que hacer el tacto rectal? Obviamente, mínimo 3 guantes. Uno para hacer el tacto y otro para hacer el recambio o para sacarlo si es que te has puesto dos en uno. Entre más agarremos, entre más guantes tengamos, menos sensibilidad tienes. Entonces percibes con mayor dificultad las estructuras. Al inicio lo que se recomienda es que usen un guante, se cambien y con el otro guante sigan haciendo el resto del examen. Indicaciones. ¿Dolor abdominal? Sí. ¿En qué casos está indicado en el dolor abdominal? Cuando estemos hablando de una obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal. Y se haya descartado origen como pancreatitis, origen como vesícula, apéndice, embarazo ectópico, quiste de ovario. Cuando no tengamos algo cierto, ahí se puede hacer. Uno de los signos por los cuales detectamos apendicitis aguda es cuando hacemos tacto y comprimimos hacia el lado derecho y generamos dolor. Ya saben qué signo es, espero, porque mañana van a dar examen de eso. Entonces, en dolor abdominal sí. ¿En qué casos? Como coadyuvante diagnóstico para una apendicitis aguda y cualquier obstrucción intestinal. De prioridad, obstrucción intestinal baja. Obviamente si el paciente tiene dolor perianal o anal en este caso, está indicado porque tenemos que revisar qué es lo que está produciendo ese dolor. Incontinencia rectal, sí. Cuando ustedes hagan el tacto rectal, uno de los parámetros que medimos es el tono del esfínter. Si es hipertónico, no me deja meter el dedito y genera demasiado dolor, estamos frente a una fisura anorrectal. Significa que el esfínter, ya sea por el estreñimiento que haya salido heces muy gruesas o en una diarrea que se haya dilatado de golpe el esfínter, cualquiera de los dos lo dilata y genera una ruptura de la piel a ese nivel. Entonces, si nosotros tenemos una fisura, ni siquiera entra el dedo o entra con mucha dificultad. Y otro dato importante, el paciente dice que las heces son demasiado delgadas y le cuesta mucho, tiene que pujar, hacer esfuerzo y sale delgadito. Entonces las heces se acomodan a la apertura del esfínter. Eso se llama una fisura perianal. Ahora, cuando vamos a la parte de incontinencia, es todo lo contrario. Más bien, no sentimos que el músculo del esfínter nos apriete. Ustedes le dicen al paciente, por favor, apriete el cierre del esfínter, o sea, apriete el anito y no van a sentir nada en el dedito, o muy leve. En eso vamos a decir que está hipotónico. Entonces, obviamente pasa lo contrario, las heces tienden a estar más gruesas, no logra controlar, tras hacer esfuerzos, valsalva, toser, reír, alzar algo pesado, pujar, se escapa. O cuando elimina gasecitos, se sale con
pedazos. Entonces, en ese caso estamos hablando con una incontinencia rectal. La constipación, sí, amerita, sí. ¿Por qué? A uno de los parámetros que medimos, aparte del que les he dicho del tono del esfínter, es el contenido dentro de la ampolla. Ustedes tienen que describir si está vacía, entonces la ampolla tiene que escribir ampolla vacía. Si hay contenido, describen contenido pastoso. Pero algo que pasa y es frecuente también en la altura es que tengan heces ya sea caprinas o lleguen a formar algo que se llama fecaloma. Las heces caprinas son heces pequeñas como del corderito o del conejito, pero estas son duras, son como pequeñas bolitas. Y una de las causas de apendicitis son fecalitos, entonces de ahí se origina también el cuadro de apendicitis en los adultos en la mayoría de los casos. Y el otro es el fecaloma. El fecaloma es cuando en la parte del colon sigmoides se acumula mucha, pero mucha cantidad de heces. Y estas, ya les he dicho, la principal función del colon. A ver, ¿a quién le toca? Ruth Torres. Presente, doctor. ¿Cuál es la principal función del colon en general? Bueno, el colon, al ser el intestino grueso, posee lo que es la parte inmunológica. 1, inmunológica. 2, la microbiota, ¿no es cierto? Que ayuda bastante. Pero ¿cuál es la principal función del colon? Mediante movimientos anterógrados y retrógrados, y también el tema de la absorción de los minerales. Más que minerales, hay otra cosa que es importante. Líquido, electrolitos, vitaminas, agua. Agua, líquidos, Okay. muy bien. Más del 70% del agua que está en el tracto gastrointestinal se absorbe en el colon. Y yo me atrevería a decir que es mucho más. Cuando nosotros hacemos una resección total del colon, el paciente se deshidrata y esa es la principal complicación que tenemos hasta que las vellosidades del intestino delgado se adapten para absorber el líquido. Pero cuando tenemos problemas en colon, se deshidrata. Entonces, es fácil entender que nosotros en el colon tenemos a extraer todo el líquido del bolo, en este caso de las heces fecales, ¿no es cierto? Dependiendo a qué altura esté. Sí, John, me había olvidado, te he saltado, perdón. ¿Dónde está John? Aquí, Doc. Aparte de que el colon tiende a jalar el líquido y obviamente a secar las heces, ¿por qué más las heces son secas en la altura? No tengo idea, Doc. ¿Qué necesita el bolo para poder avanzar en el tracto gastrointestinal? Los movimientos peristálticos. 1 son los movimientos, 2 a ver, lo voy a poner más fácil. John, para no tener estreñimiento, ¿qué debemos hacer? Toma más agua. La alimentación también. Eso, ¿qué tipo de alimentación? Fibra Fibra y y agua. líquidos. Muy bien. Si nosotros comemos un plato lleno de arroz con fideo, con papa, con chuño, con tunta, platanitos, yuquita, un poco de ahogado con carne molida y si con suerte y cebolla, ¿qué estamos generando a nivel gastrointestinal y sobre todo a nivel del colon? Una obstrucción. Primero, que sea difícil que avance el bolo porque está seco. Primero, porque no tomamos la cantidad de líquido necesaria. Segundo, el colon lo va a secar más. Y tercero, estamos dando una dieta con demasiado hidrato de carbono.
somos los únicos países que consumen tanto arroz, fideo, chuño, papa, tunta y demás. Tenemos una cantidad intoxicante de hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono a nivel del colon van a jalar el agua hacia adentro, lo van a absorber. Es como cuando hacemos avena y lo dejamos toda la noche, al día siguiente ya está seca. ¿O me equivoco, Tobala? Sí, doctor, la avena cuando la ¿Ya dejan ve? en agua está seca. Exacto. Entonces, lo mismo pasa a nivel del colon. Y eso hace que se forme, en este caso, las heces caprinas. Y cuando se acumulan en demasiada cantidad en colon sigmoides, ¿por qué? Porque como es estreñido todo el rato, primero empiezan a hacer baño cada día por medio, luego cada 2 días, 3 días, y hay gente que entra al baño cada semana o una vez a la semana. Entonces, todo eso se almacena a nivel del colon sigmoides. Y la parte de abajo, la que está cerca a la ampolla, es como un globo que no tiene ya fuerza para mandar las heces fecales hacia adelante y se empieza a acumular ahí y ahí se forma una piedra dura. Eso se llama fecaloma, esa es la parte de la cabeza. Hacia atrás las heces son un poco más pastosas y al final son heces líquidas. En algún caso pueden hacer deposición líquida por rebosamiento. ¿Qué significa eso? Que el líquido se va por el costadito de la cabecita y logra salir. Pero son heces escasas, líquidas, y el paciente ya empieza a tener cólicos, problemas, las heces a ese nivel, no solamente por la cantidad de bacterias, fermentación y gas que hay, genera dolores, cólicos y las mismas toxinas empiezan a generar cierta encefalopatía. Entonces, realmente los hábitos hacen mucho. Y el tercero, ¿dónde está Tobala? ¿Qué más tenemos que hacer para no estreñirnos? En este caso sería, como dijo mi compañero, tomar más líquido. 1, líquido, muy bien, hidratación y dieta rica en fibra, dicho, ¿no ves? Sí, también eso. ¿Qué más le falta? Creo que lo han mencionado en la primera participación. Creo que también sería dejar de comer tanto carbohidrato en esa parte de su dieta. Obviamente sí, tenemos que disminuir la cantidad de hidratos de carbono y para tener una nutrición adecuada o mejor si es óptima, tener una dieta rica en proteínas y frutas y verduras, ¿no es cierto? Priorizar esos 3 grupos. Pero la actividad física, cuando ustedes trotan, saltan, el intestino también se mueve dentro de nosotros. Al tener ese movimiento, las heces fecales pueden avanzar. Y hay un cuarto detalle que no les voy a preguntar porque es un poco difícil, pero siempre se prioriza el horario después de la comida. Pónganse, ustedes almuerzan y van a tener ganas de ir al baño y todo su sistema digestivo va a querer abrir para que el contenido vaya avanzando a los diferentes sectores. En ese sentido, todo su intestino se está moviendo y está avanzando y está trabajando. Ese es el mejor momento para ir al baño. Sobre todo a los niños hay que tratar de acostumbrarlos en ese horario si es que no hacen en primera hora de la mañana, que es el otro tiempo, pero no es tan importante el estímulo esa hora a menos que el paciente tenga el hábito. Luego, pasamos a Alejandra Ticona. Presente. ¿Sabes qué es prurito? Sí, no, picazón es cosa. Escozor, muy bien. ¿Sabes en qué enfermedad perianal tenemos prurito? Puede ser por infecciones o también por infección de un parásito. Ok, sí, los parásitos producen prurito, sobre todo el Enterobius vermicularis, ¿no es cierto? Que está justo a ese nivel y a ese nivel revientan las proglótidas y salen los huevos y las larvas y todo, ¿no es cierto? Pero el prurito es más característico de la enfermedad hemorroidal. Entonces, el hemorroides hemos dicho primero, sensación de cuerpo extraño, sientes una bolita ahí que está molestando y este escuece, pero escuece mucho. ¿Por qué? Porque es la venita que está ahí saliéndose, es parte de la mucosa que estaba dentro y esa mucosa empieza a sentir resequedad del ambiente y otras cositas. Entonces genera un prurito sumamente intenso. Luego de eso, sangrados digestivos. Qué cosita.
Apaguen su micrófono, por favor, se escucha todo. No sé si estaba despertando o haciendo otra cosa, pero espero que esté despertando. Luis. ¿Qué Luis, doctor? Más fuerte. Sangrados digestivos. Dime 2 causas de hemorragia digestiva alta y 2 casos de hemorragia digestiva baja. Una causa de hemorragia digestiva alta puede ser por una pancreatitis hemorrágica, doctor. No. Entonces, El páncreas está en el retroperitoneo y cuando extravasa el sangrado, la colección purulenta del páncreas se va por las correderas a los costados y a la región periumbilical. Y en algunos casos, por como se va acumulando, se va a la región inguinal. Entonces ahí genera justamente los 3 tipos de equimosis que hemos visto. Pero no hace ningún sangrado hacia dentro de la luz del tracto digestivo. No entra al estómago, no entra al intestino delgado, no entra al intestino grueso. ya, doctor, y por parte de lo que es baja puede ser la colitis ulcerosa y también el parásito que causa úlcera en botón. Muy bien, parasitosis, sí. Cáncer, no se olviden, siempre cuando hay sangrado digestivo bajo sobre todo, piensen en cáncer, sobre todo si la persona es mayor de 40 años y consumió mucha parrillada, carne, cerveza y esas cosas. Entonces, 40 años para arriba con sangrados constantes a ese nivel, primero descartar, como dice, parasitosis, causas infecciosas, ya sea por bacteria o parásito. Luego de eso, tenemos que ver hemorroides. Las hemorroides pueden reventar y sangrar, ¿no es cierto? Entonces sería la segunda causa. Una fisura perianal, que ya les he dicho que es sumamente doloroso. No puedes hacer el tacto porque no se dilata el esfínter por el dolor que está produciendo esa herida a ese nivel. Entonces esa sería una causa. Y luego de eso tenemos que estar pensando en cáncer. Ahora, es diferente cuando es una hemorragia digestiva alta y baja. ¿A quién le toca? Santalla, Melvin. Doc, dime. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la hemorragia digestiva alta y baja? ¿Cómo las diferenciamos clínicamente? ¿Para qué lo voy a incomodar? ¿Quién me asegura que con una cualquiera no le pone el culo en la cara y se va? ¿Cómo diferenciamos los dos? Sí. Hemorragias. Si no estoy mal, es el color. Muy bien. ¿Qué color tiene la alta? ¿Qué color tiene la baja? La alta va a ser más blanquecina, más rojiza. Y la baja va a ser más oscura. Más bien al contrario. No te olvides que el sangrado, si es alto, si está en las primeras porciones del intestino delgado o a nivel del estómago, por el ácido que hay a nivel estomacal, es como si se cociera la sangre. Y cuando sale como si fuera melcocha. Son diarreas líquidas, cafés oscuras, fétidas, un olor sumamente fuerte. Y si tú le pones un chorrito de agua oxigenada, que eso se llama test de peroxidasa, empieza a burbujear. Entonces, esas son melenas. La característica de la hemorragia digestiva alta son las melenas. En cambio, como en el tracto gastrointestinal bajo no hay ácido clorhídrico y ha sido neutralizado en el intestino delgado, las heces tienen a ser o de color vino o tienen a ser rojas como si tuvieras cortado el dedo. Entonces, eso obviamente cada uno tiene una denominación. Y ahí hablamos de lo que es la hematoquesia y las melenas. Y con eso podemos diferenciar una hemorragia digestiva alta y una baja. Ahora, si el sangrado fuera demasiado intenso, fuerte, una úlcera estomacal o varices esofágicas o gástricas y el sangrado realmente fuera muy importante, puede tener sangrados rojos vivos, sí, por más que sea un sangrado alto.
Y aparte de eso, algo que nos va a ayudar es el vómito. Cuando tienen vómitos con sangre. Ariana, Sí, doctor. ¿cómo son los vómitos con sangre? ¿Cómo se llaman? Uy. Hemoptisis. No. No. Ay, no me acuerdo, doctor. Está cerca, vamos. Hemoptisis. Creo que no. Hemoptoico es con tos, ¿no? Toico. Listo. Hematemesis. Era con eso. Hematemesis. Muy Perdón. ya, pero ya estamos. El DOL ayuda, creo, ¿no? Rodríguez Albert. Doc, Si yo tengo un paciente con hemorragia digestiva, ¿para qué me serviría el tacto rectal? la verdad es que no sé para qué servirían. Si es hemorragia digestiva. Ah, o sea, si tiene, por ejemplo, hematemesis. Claro, si está con hemorragia, ¿por qué ahí está indicado sangrado digestivo hacer tacto rectal? No, pero sí. Ah, ya, es hemorragia digestiva, no es en hematemesis. No, en los vómitos no. Estamos Ah, con ya. hemorragia digestiva, alta y baja. Ah, ya, perdón. En la baja sería más que todo para ver si la hemorragia no está ahí que pueda ser perianal. Supongo que Exacto. para eso. Uno es eso, está bien. Segundo, si es que el paciente no está haciendo deposición en el momento que está en el médico, porque puede ser que lo haya hecho en casa, tenemos que evidenciar el sangrado. Al momento de hacer el tacto, vamos a ver en el dedo de guante la colección hemática. Si esta es medio chocolatada, medio como la melcocha que les he dicho, o si esta es roja viva. Ahí obviamente voy a ver si está el hemorroide sangrando, si hay una fisura perianal o hay algo, obviamente yo voy a ver esto ahí. Pero muchas veces el paciente pudo ya haber evacuado, llega al hospital y en ese momento no tiene la deposición. Entonces tenemos que evidenciar la misma. Tenemos que hacer el tacto y luego echar el agua oxigenada sobre las heces que tengamos en el dedo de guante. Y ahí ver si hay reacción de peroxidasa. Obviamente masas, tumores, no solamente a nivel del ano rectal, sino también a nivel de la próstata. ¿A quién le toca? A ver. Estamos con Ana. Sí, doctor. Muy bien. Coméntame, ¿alguna vez has oído qué parámetros tomar al evaluar la próstata en el tacto rectal? Sería tal vez el tamaño, la consistencia. Muy bien, ¿qué más? El tamaño, la consistencia y tal vez cómo está recubierto. Porque, bueno, la literatura dice que la próstata debe ser como, creo que, una pepita de durazno, si no me equivoco. Pero si tiene mala consistencia puede ser lisa o tal vez puede tener algún abombamiento. También la simetría, la superficie. Bueno, es similar a lo que vemos en la parte de lo que era el melanoma. Está bien, pero hay que darle orden. Lo primero que vamos a ver, o evidenciar, como has dicho, está bien, el tamaño. Luego de ver el tamaño, vemos la superficie, si es regular o es irregular, ¿no es cierto? Luego de ver eso, vamos a ver si tiene alguna superficie o tiene un nódulo o tiene algo por el estilo, si está bien. Y por último, vemos la consistencia. Ya que has respondido, le toca al siguiente. A ver. Quispe Helen. Sí, doctor. ¿Cómo es la consistencia normal de una próstata? Mm, em, su tamaño tal vez, doctor. No,
¿Cómo es la consistencia normal de una próstata? ¿Cómo la describirías una próstata normal al tacto rectal? Si es macia o dura o si es fibrosa. Eso, fibroelástica. Ese es el término correcto de una próstata, entre comillas, normal. Fibroelástica. Una hipertrofia benigna de próstata te mantiene esa consistencia. Es como si apretaras un globito, ¿me entienden? Con agua. Entonces, al empujar ese globito, se puede entrar el dedo un poco. Ahora, en el cáncer de próstata, ¿cómo es? Ya. Helen se ha dormido. Edwin. No, ay, perdón, voy a apagar sin querer el micrófono. Edwin a la una. Sí, Doc, estoy aquí. Ella. Su consistencia igual. Le pongo falta. ¿Qué? Sí. ¿Cómo Su es la consiste- consistencia en un cáncer de próstata? Podría ser dura. Duro, pétreo, como madera. Muy bien. Sheila, la siguiente pregunta. Doctor. ¿Por qué me serviría en un paciente politraumatizado? Antes de pasar, me olvidé. ¿Cómo es el cáncer anorrectal? Cuando ustedes hagan el tacto, en vez de sentir paredes un poco lisas, el dedito que entre con facilidad, van a sentir algo ahí en el espacio que esté quitando la luz y va a ser como si estuvieran tocando cerebro, un tejido sumamente friable y que sangra. Obviamente, a esa altura lo más seguro es que ya tenga metástasis a distancia y no tenga buena sobrevida, pero en el internado yo he visto 2 o 3 personas con eso. He hecho el tacto rectal y he sentido esa masa como medio gelatinosa con un cerebro y que se deshacía ahí adentro y que estaba ocupando ese lugar. Entonces, justamente eso ya es un estado avanzado de cáncer anorrectal. Lo óptimo es tratar de ver antes y la mayoría de los médicos por no hacer el tacto rectal dejamos pasar muchas cosas. Sé que necesitamos nosotros consentimiento apropiado, necesitamos explicar al paciente, tenemos que tener un buen espacio donde el paciente esté seguro, no hacerlo delante de los demás, ¿no es cierto? Darle cierta integridad al paciente y cuidar el pudor del mismo, pero por no hacer eso muchas veces se nos va el diagnóstico. Entonces ahí está la importancia de este examen. Ahora sí, ¿por qué hacemos tacto en el politraumatizado? No sé, doctor. Pero piensa, ¿en qué casos necesitas hacer tacto rectal? Para ver si hay sangrado, hemorragia. Obviamente va a haber hemorragia. Para ver también el esfínter. Ya, muy bien. O sea, sí el esfínter es importante ver, sobre todo en un trauma raquimedular, porque si no hay tono en el esfínter, la lesión es más grave, ¿no es cierto? Y puede estar comprometiendo la médula y todo lo demás. O ya haberla seccionado. Pero la principal causa, aparte de ver el tono del esfínter y demás, es descartar lesiones por fractura de pelvis. La pelvis pudo haber desgarrado el recto, la vagina, la vejiga, el ano, haber generado una fractura expuesta o puede haber lesionado el intestino delgado, lo que sea. Entonces, cuando hay traumas de alto impacto y hay sangrado, ya sea por vaginita o por la parte de la orina o de las heces, tenemos que descartar que haya lesión en órganos de esos sistemas. Entonces, el tacto está justamente en traumas de alto impacto y sobre todo cuando sospechemos de fractura de pelvis. Si nosotros vemos que hay hematomas, hay lesiones a ese nivel, obviamente la conducta quirúrgica es sumamente urgente. Y ya les he dicho, sospecha de malignidad. Contraindicaciones. Esto ya son las 4, no he pasado la primera diapositiva. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Quispe Araceli. Sí, doctor.
¿La falta de consentimiento es válido para que no hagas el tacto rectal? Doctor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Si el paciente se Está rehúsa bien. a que le hagan el tacto, ¿es justificativo para que tú no lo hagas? Mm, A la una, a las dos. eh, ¿Sí o no? Nada más. no, doctor. Haces. Doctor, no es válido. A ver, Pérez Gustavo. Sí, doctor, presente. Misma pregunta. En este caso que sería que sí, doctor. Que sí que. O sea, si él dice que no, igual le hago, o si él dice que no, no le hago. Primero tendría que ver lo del consentimiento, ¿no? O sea, si la persona realmente no acepta. Bueno, está dicho que no, no quiere. En su consentimiento pone que rechaza. ¿Es suficiente para que tú no le hagas? Yo creo que sí, doctor. Siempre y cuando esté firmado, sí. Tienes que poner en la historia clínica, paciente rechaza tacto rectal y hacerte anotar. Ahora, en algunos casos, aunque no haya consentimiento del paciente o del familiar, se tiene que hacer, sobre todo cuando hay sospecha de violación. Pero eso no lo hacen ustedes como médicos generales, ya les he dicho. Hablen primero con el ginecólogo, que vea que no haya datos de violación. Y luego de eso pueden hablar con el cirujano o el coloproctólogo y que ellos vean si hay datos de violaciones, hay fisuras crónicas o lo que sea. Entonces, en teoría, si el paciente dice que no y lo firma en la historia clínica, si está firmado, sí es excusa. Si ustedes no hacen firmar, no tiene validez. Luego de eso pasamos a Pankata Neisha. Sí, ¿Sabes qué alteraciones hay en los recién nacidos a ese nivel? no, doc. Se llama agenesia rectal o anorrectal, que eso significa ausencia de ano congénito. Entonces, la agenesia es cuando no hay. Se ha prohibido desde que ha habido un problema legal en La Paz el tacto o el introducir termómetros para los recién nacidos, pero dentro del examen del recién nacido debemos poner si hay permeabilidad o no del anito. Entonces, si es que no tiene y tú haces tacto, obviamente le puede lastimar. Por eso les digo, si van a hacer, háganlo suavito, verifiquen, vean bien antes de hacer el procedimiento y tengan buena iluminación. Luego de eso, estenosis significa que es más delgado y eso necesita, antes de que podamos hacer el tacto, dilatarlo. Luego tenemos cirugía anal reciente, obviamente si estás recién operado, a menos que necesites evaluar algo importante de la funcionalidad del esfínter, no se hace el tacto rectal. Dolor anal como de severo, como les decía, en caso de un absceso o una fisura que no puedas hacer realmente, se pone procedimiento, se difiere por dolor intenso. Pero ya ustedes tienen la sospecha de que eso es una fisura perianal, si es que no pueden hacer. Una prostatitis, vamos a tener aumento de la próstata, y esta, a diferencia del cáncer o de la hiperplasia benigna de próstata, va a ser dolorosa. La prostatitis duele, esa es la principal diferencia. Luego tenemos neutropenias y algunas cosas donde nosotros podemos introducir bacterias y generar mayor lesión. Luego, aquí están los implementos que se necesitan para poder hacer el tacto. Rosaura, ¿estás ahí? Sí, doctor. Rosaura a la una, Rosaura a las dos. Más fuerte, como hombre, vamos. Eso. Dime qué materiales están ahí en la bandeja.
está el lubricante, guantes, anestesia tópica y el test ocular. Ya, dentro del cuadradito primero lo más importante, la luz, los guantes y la lidocaína en gel. Si nosotros no tenemos lidocaína en gel, necesitamos vaselina líquida, ya sea, líquida o sólida, pero que sea vaselina. Y en la parte del costadito vemos un hisopo para tomar muestras, para hacer cultivo o lo que sea. Y estamos viendo ahí el separador de Prats o el espéculo rectal. Entonces, eso nos sirve para poder hacer un buen examen. Aparte de eso, necesitaríamos un anoscopio. Tiene la misma forma del espéculo, solo que es más pequeño y tiene ambos bordes abiertos. Entonces, nosotros introducimos estos instrumentos y mientras vamos retirando de a poquito, las lesiones que estén a ese nivel se van a mostrar. Y con eso podemos tener una buena evaluación. La posición también es importante. Tenemos la lateral de Sims o la genupectoral o litotómica. Entonces, obviamente se colocan los guantes, ponemos al paciente. A mí me gusta hacerlo más en posición de cúbito lateral. Tengo más movimiento, mayor amplitud, y si necesito hacer algún procedimiento, me permite. En la genupectoral es un poco más complicado y si voy a generar dolor, el paciente se va a mover y hace más esfuerzo o algo, entonces es un poco más complicado. A mí me gusta más desde cúbito lateral para el examen físico y la posición genupectoral o la posición de Smith-Jones para el examen físico, diré para la cirugía. Luego separamos suavemente los glúteos con la mano, que no va a ser el tacto, y luego de eso vamos a generar un poquito de coqueteo. ¿Qué es coqueteo? Van a colocar primero la punta del dedito en el centro del anito y van a hacer presiones pequeñas, cortas, ¿ya? Van a ir haciendo como si estuvieran haciendo un telegrama, ¿no es cierto? Con su dedito, tic, 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 tic. Entonces, y de a poquito, vamos introduciendo el dedo hasta que logremos introducir la totalidad del mismo, pero es despacio y es lento. En una sola pasada, pero lento, una vez que ya se ha dilatado y nos ha permitido ingresar en la primera. Obviamente el lubricante, yo recomiendo más el que tiene lidocaína porque le va a doler menos después de que hayamos hecho el procedimiento. Y luego de eso vamos a tener que ir rotando el dedo por adentro. Primero tenemos que saber que el anito y el recto más o menos son unos 10 a 12 centímetros, casi todo el diámetro de nuestro dedito, y con esto vamos a poder sentir todas las lesiones que estén en las glándulas que están alrededor del ano. Si es que sienten una bolita, una tumoración, tumefacción y es dolorosa, tenemos que saber en qué radio está. Solamente para que se den una idea, es como si nosotros viéramos el anito de espaldas y ponemos un reloj encima. Entonces, las 12 es la línea que va a dividir a la mitad hasta la línea 6. A las 12 está la línea interglútea o el coxis y el sacro. Y a las 6 hacia abajo está en este caso el periné, ya sea los testículos, la vulva, lo que sea, en la línea media. Hacia el lado derecho son las 3, hacia el lado izquierdo son las 9. Y tenemos que saber que las glándulas anorrectales están solamente en radios pares. Entonces, buscamos la que esté más próxima al radio. 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ok? Luego de eso, revisamos primero la parte anorrectal y luego giramos el dedo hacia el sentido de la próstata. Obviamente debe ser movimientos lentos y suaves, no lo hagan de golpe. Una vez estemos palpando hacia la parte del periné con el pulpejo del dedo índice, entonces ahí vamos a sentir, medir el tamaño, las dimensiones de la próstata, la consistencia, cómo está el borde y si hay algo llamativo, si es doloroso o no es doloroso, lo vamos a describir. Entonces, evaluamos la presencia de lesiones externas antes de hacer el tacto. Ahí le pedimos que puje un poquito. A veces pueden liberar un gas, entonces hay que estar un poco alejados. Y con esto nosotros vemos si hay alguna lesión externa. En lesiones externas vamos a ver fístulas, que son comunicaciones como conductos que dirigen hacia el recto,
vamos a ver hemorroides, vamos a ver trombosis, podemos ver la fisura anorrectal, por lo menos el borde externo, y todo eso al hacer la valsalva. Luego de eso tenemos que ver si el tono del esfínter es normal. Si tiene buen tono o no tiene buen tono, y si hay incontinencia o no hay incontinencia. Luego de eso revisamos la ampolla. La ampolla, les he dicho, es el espacio que generamos nosotros con el dedito al introducir. Esta puede estar colapsada. Cuando está vacía, está colapsada. Ahora, si está dilatada y vacía, piensen que hay un proceso de obstrucción intestinal, sobre todo un vólvulo de sigmoides. Abdomen distendido, dilatado, haces tacto, en vez de encontrar fecaloma, caca, algo que lo esté trancando, está vacío. ¿Por qué podría estar vacío? Porque al torcerse la tripa ya no ha llegado nada a ese nivel. Pero el esfínter está hipotónico, está dilatado, como queriendo botar algo, y la ampolla igual está llena de aire tratando de botar algo. Entonces, eso nos orienta a que tuviéramos un vólvulo de sigmoides. Luego de eso vemos si es que tiene heces, describimos cómo son las heces, si son suaves, pastosas, si son duras, secas, si son líquidas, y al momento de retirar, que lo vamos a hacer lentamente, vamos a evidenciar si es que tiene sangre, si es que tiene moco, o si esta fuera una melena, las características que tuviera, fuera una hematoquesia, y con eso nosotros poder dar un diagnóstico apropiado. Aquí estamos viendo un poquito de lo que es el tacto. Entonces, en este caso hay acumulación de materia, entonces vamos a introducir, ahí ven la parte del anito, que son, como les digo, más o menos unos 6 a 10 centímetros. Introducimos el dedo y ya llegamos a la ampolla rectal. Y en la ampolla rectal, en este caso, vemos una imagen café, que eso es el contenido de heces fecales, que en este caso está compactado, duro, es una masa. Hacia la parte anterior están viendo lo que es la próstata y la vejiga. Entonces, hasta ahí arriba tenemos que llegar para hacer el tacto. Por eso, los que tengan deditos un poco más largos pueden hacer un mejor examen de esta parte. Ahora, si yo tengo una bola de caca y no la puedo eliminar, no la puedo sacar, tengo que romperla y hacer extracción de las heces, porque si no, esto jamás va a salir y el paciente va a necesitar entrar al quirófano. Si nosotros podemos evitar la cirugía y romperlo con el dedo y ir sacando de a poco, se hace. Este procedimiento, pero no se hace a menos que tengan 2 guantes, porque luego el olor se queda en los dedos, se contaminan y es algo complicado. Y no se olviden, siempre que hagan un procedimiento de estos, todo con barbijo. Si estuviera más abajo, lo podríamos palpar y sentir. Cuando ustedes tengan el fecaloma en el abdomen, también va a haber algunos signos. Tenemos el signo de Godet fecaloideo. El Godet, ya saben, ustedes agarran, apretan durante unos 15 segundos, retiran el dedo y se queda marcado el dedo en el marco colónico. Y no se olviden que el marco colónico está justamente en flanco izquierdo y, bueno, en realidad todos los 3 sectores del lado izquierdo, ya sea fosa ilíaca, flanco e hipocondrio izquierdos. Normalmente a ese nivel se dan los fecalomas. Muy rara vez van a tener un fecaloma que llegue hasta marco colónico transverso o ascendente. Sí es posible, pero es muy raro. Luego tenemos los signos de Finocchioto y de Yersuni. Entonces, el signo de Finocchioto es el chasquido, el despegamiento de la mucosa con las heces. Y esto se va a auscultar, se va a poder escuchar al descomprimir este sector. En este caso, si está en hipogastro, en hipogastro. Si es que estuviera en flanco izquierdo, también flanco izquierdo. Y el del Yersuni es cuando nosotros sentimos como si hubieran burbujitas en ese lugar. Apretamos y se escucha como si hubiera burbujitas. Entonces, el signo de Finocchioto es a la auscultación y el signo de Yersuni es a la palpación. No se olviden esto para su examen práctico, por favor. Bueno. Luego aquí tenemos el cáncer, en este caso la importancia del tacto rectal. En Chile no es tan frecuente como en Argentina el cáncer de colon, pero sí tienen cierta incidencia. Más importante es en Chile la parte prostática.
En Bolivia también es más importante la parte prostática. Entonces, aquí nosotros le debemos dar mayor importancia a la próstata, sobre todo en varones, y en mujeres, obviamente, el colorectal, y descartar que haya alguna masa tumoración a nivel cervical, y eso se hace contacto vaginal. Ahorita, ¿qué hora es, por favor? Sí, cuarto, todavía tengo tiempo, muy bien. Listo, entonces vamos a pasar a un instructivo. Representante, ¿estás ahí? Sí, Doc. Y ese otro representante, los dos que estén. Doc, sí, no lo escucho mucho. Listo. Les he dicho que a fin del hito 4 me deben presentar una historia clínica. ¿Ya? Quiero que tomen nota, por favor. Primero, vamos a poner formato y vamos a poner margen. Y el margen va a ser margen normal. Luego de tener margen normal, nos vamos a ir a inicio y vamos a poner el tipo de letra. En este caso va a ser Times New Roman. El tamaño de la letra normal, no para el título, pero sí normal, va a ser 11. Y el interlineado va a estar en 1. ¿Ok? ¿Están ahí, representantes? ¿Están anotando? Sí, doctor. Ya. Para el título, solamente para el título van a usar el título número 3. Ahí van a poner historia clínica. Y lo vamos a centrar. No deben... Un momentito, por favor. Ya. 5 segundos. Ya. Ya. Entonces, control E. Van a generar debajo de lo que es el título y la afiliación, número romano. Vamos a hacer el examen desde, la historia clínica, perdón, desde filiación hasta el tacto. Obviamente vamos a manejar la parte... Un ratito, por favor. Arriba. Así cuando se les habla fuerte no más se entiende, ¿no? Ok, entonces pónganse, aquí va a ser nombre completo y van a ir completando cada uno de los pasos. Filiación, antecedentes, luego de antecedentes pasamos a examen físico general y luego los segmentarios, y dentro del segmentario ponemos examen perianal y tacto anorrectal. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna duda?
Sí, doctor, el interlineado de cuánto era. 1. Acá vienen y ponen interlineado 1. ¿Ven la pantalla? ¿Ahorita están viendo? Sí, doctor. Ya. Tanto superior como inferior en 1 debe estar. En teoría, su historia clínica tiene que llegar a 4 hojas. ¿Ya? Todo lo que es historia clínica, anverso y reverso en esta oportunidad, ya para la final vamos a hacer en el laminado, pero la carátula tiene que ser la carátula de la universidad. Van a poner historia clínica preliminar. Y obviamente el nombre del tutor y todo lo demás. Tienen hasta que finalice el hito para presentar, pero por favor preséntenlo, no lo presenten el día que estoy subiendo notas, ¿no? Por lo menos unos 4 días antes. Yo les voy a dar la fecha de finalización de hito, hasta esa fecha tienen. Si ya pueden ir adelantando ahora, mucho mejor. No se olviden ser lo más detallistas posibles y ir en orden. Ascendente, descendente, de afuera hacia adentro, como quieran, pero vayan en orden. Hagan primero todo lo que es inspección, luego lo que es palpación, percusión, auscultación, excepto en abdomen, que es al revés, ¿no es cierto? Y describan el tacto anorrectal. Con esto tendrían una historia clínica, entre comillas, casi completa, y solo nos faltaría ver la parte de endocrinología en el hito 5. El día de mañana vamos a dar examen práctico si es que no hay ambientes hasta el momento o hay disposición de abrir la universidad. Entonces, para el día de mañana sí voy a necesitar que estén con cámara prendida, estén en un espacio donde puedan desenvolverse. Si es encima de la cama, perfecto, pero no se olviden que el médico siempre debe estar al lado derecho, no al lado izquierdo. Si veo a alguien al lado izquierdo, ya lo voy a aplazar directo. Y me van a describir las maniobras que yo les voy a ir dando. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Ya. Otra opción es ir el día sábado a la universidad, pero no sé si es posible. Y no sé sus horarios. Entonces ya depende de los representantes. Me dicen hasta hoy día a las 8 de la noche en qué momento vamos a evaluar. Si va a ser mañana durante la clase o el día sábado. ¿Está bien? Está bien, doc. Veo una manito, creo. ¿No hay nadie? Sí, Doc, yo le quería preguntar, si mañana vamos a hacer, digamos, a prueba con cámaras, ¿va a ser en parejas o cada uno solo así en su casa? ¿Qué se llama esto? No creo que vivan todos juntos, ¿o sí? Lo que me importaría, o sea, si es que pueden estar con alguien, genial. Si no, pueden conseguir en todo caso un muñeco, un peluche, algo así, e indicarme más o menos cómo se hace la maniobra. Pónganse, no les voy a dar, pero pónganse, yo digo maniobra de Bloomberg. Entonces ustedes me van a decir, la maniobra de Bloomberg se realiza en tal punto, se localiza el punto de tal manera, realizamos una presión moderada en fosa ilíaca derecha en tal punto y se procede a hacer una descompresión brusca. Si en ese momento generamos un dolor, una flexión de la rodilla, una elevación de la cabeza, entonces en ese caso es positivo, algo así, ¿me entienden? Con mi gatito puedo, Doc. Si no se va a mover y no te va a arañar, claro. Y no te olvides que hay una técnica donde vamos a hacer tacto, entonces si vamos a sacrificar, lo sacrificas, no pasa nada.
Doctor, perdón que esté esto, pero doctor, estaba viendo también, no sé, en las consistencias, en el caso de las constipaciones, la importancia también de la escala de Bristol. Muy bien, sí. A ver. ¿Cuál sería la importancia en este caso? En el caso, ¿no? De reconocer el estreñimiento, las heces, la consistencia, la forma, si es líquido, semilíquido, o como dijo también doctor, pequeños y duros, o para también reconocer fecalomas. Ya, el fecaloma es cuando hay una compactación de las heces y esta es una acumulación abundante. Cuando son pequeñas, son redonditas, son las heces caprinas. Los demás tipos de consistencia de rebosamiento sería la única que estuviera dentro de lo que es el fecaloma como tal. Las otras consistencias de la escala de Bristol a veces van a estar con colon irritable, van a estar con épocas de constipación y otras con épocas de deposiciones líquidas. Eso es un colon irritable. Luego vamos a tener gastroenteritis, vamos a tener consistencia más mucosa, vamos a tener atorrea con lo que son los parásitos, ¿no es cierto? Todo eso sí es muy útil tener la escala de Bristol, pero eso es algo más de lo que es la parte de la anamnesis. Rara vez nosotros vamos a poder evidenciar realmente las heces del paciente. Entonces, a menos que esté internado y esté en observación, y sí se puede ver, pero es muy raro. Muchas veces me ha pasado que yo estoy de turno, entro 8 de la mañana, le digo, para mañana, por favor, va a guardar las heces, no va a soltar la bomba. Llego, ya está resuelto el baño, ya la enfermera o el personal de limpieza o alguien lo desecha. Entonces, es difícil que nosotros lleguemos a evidenciar. Sí sería óptimo y poder utilizar cualquier instrumento que nos ayude en diagnóstico, sí, estaría perfecto. Sí, doc, gracias. Ana Belén. Doctor, disculpe, estaba viendo la lista que mandó al grupo de WhatsApp y estaba buscando cada maniobra y cada punto, pero a veces no me parece. No sé si tiene alguna bibliografía de dónde ha sacado para ir buscando de ahí. Les voy a enviar, a ver, ¿qué más? Como para mañana solo voy a poder revisar una maniobra. No voy a poder ver más, ¿me entienden? Entonces les voy a pasar una lista tal vez un poco más reducida, ¿ya? Todo lo que esté dentro de esa lista, obviamente va a estar totalmente verificado y, como decía Ana en su momento, van a ser las que les va a servir, ¿ya? Entonces denme hoy día en la noche para que lo pueda reducir un poquito. Son hartas diapositivas, lo voy a bajar un poquito y va a ser, pero una por persona. Y esas sí o sí tienen que saber y esas sí o sí van a encontrar. Ahora, puede haber un punto en el cual haya dos tipos de bibliografías y en esas dos bibliografías hay alguna diferencia en el signo, sí. No es lo mismo, digamos, Suros con Nasei en algunos aspectos, pero yo les voy a tomar en cuenta cualquiera de las dos que haya. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? Doctor, en la elaboración de la historia clínica, el tamaño es carta y los márgenes, ¿qué tamaño son? Normal. Margen normal, tamaño carta. Interlineado uno hacia arriba, uno hacia abajo. El título, ahí está viendo lo que es historia clínica, afiliación y todo lo que sea números romanos, con título número 3. Tamaño de letra del título es 13,5 y del resto de la historia clínica, todo lo que vayan a escribir es New Roman número 11. Obviamente los títulos con negrilla van a ser un pequeño índice. El índice va a ser la hoja número 1, no la carátula. Y el resto de la historia clínica tiene que estar foliada. La numeración en la parte de abajo, hacia el borde, ¿cómo les digo? A ver, hacia el lado, ahorita en mi pantalla sería hacia el lado derecho,
pero es de donde termina la oración o el párrafo a ese lado, en la parte inferior izquierda de la hoja. Parte inferior izquierda. ¿Qué más? Entonces hacemos lo que es filiación, anamnesis, examen físico general, segmentario. Dentro de lo que es la anamnesis por sistemas y demás, si es que quieren ponerlo, lo ponen. No es tan preciso si no está dentro de la historia de la enfermedad actual, pero lo que sí, los antecedentes ginecológicos, los patológicos, los no patológicos, todo eso tiene que estar apartadito con un título, un subtítulo, diré, no título, subtítulo, ¿ya? Y luego de eso recién empiezan a escribir todo lo demás. Voy a mandar una fotito cuando avance un poquito de esto para que vean más o menos la estructura que debe tener, más de eso no. ¿Qué más? Listo, finalizamos llamada. Creo que tienen ya otra clase que le están esperando. No, Doc, pero igual quiero preguntarle una cosa de... No sé si nos puede mandar ese documento, por favor, para... ¿Están viendo la pantalla ahorita? Claro, pero es que, por ejemplo, en mi caso no tengo yo el tipo de estilo título número 3. Es ese de aquí arriba. Sí, pero esos vienen por defecto y en el mío, por ejemplo, no lo tengo. No sé si nos podría mandar al grupo. Mira, es lo mismo, pero es Team New Roman 13,5. Todo con mayúscula. La afiliación igual 13,5. Y lo que ya es subtítulos pequeños ya debe estar con 11. Lo que está con título, en este caso con negrilla, luego quitan la negrilla y empiezan a completar lo que corresponde. ¿Se entiende? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Si están viendo la pantalla, por favor, ¿se ve el mouse? Sí, Doc. Ya, aquí el número, ya, en este bordecito, en el borde izquierdo inferior de la página, y no se olviden hacer su índice antes de la historia clínica para que yo pueda revisar de mejor manera. Su carátula, su índice y su historia clínica. Para el hito 5 vamos a seguir el mismo formato, así que háganlo bien, les va a servir para los dos hitos, pero ya les voy a dar patologías a cada uno. Listo, chicos, que tengan buena suerte. Los días miércoles ya no tienen clases, ¿me dices después? Albert. Sí, Doc. ¿Ya no tienen clases después de semio, los miércoles? Ok. No. Eso, sí, creo que no sé, no entendí todavía, Doc, si se había cambiado para el martes. Ok, yo todavía no he tenido reunión. El martes teníamos que reunirnos con los jefes de carrera y demás, pero por los motivos de las movilizaciones se ha suspendido. Voy a contactarme con el doctor Froilán para de una vez ya que me pase todas las indicaciones, ¿no? Cualquier duda, cualquier cosa me escriben, por favor, al grupo. Traten de no hacerlo tan personal, más al grupo. Cualquier duda que tengan, ¿ya? Y si pueden hablar con su capuca, que se comunique con el doctor Froilán o el doctor Kevin para presentar su justificación de hoy día. Listo, listo. Está bien, Doc, gracias. Descansen. Hasta luego, Doc.